Classroom. Terminando la ayudantía, le voy a pasar el código para que ustedes procedan a subir el práctico número 1 al Classroom, ¿ya? Entonces, ya tenía que hacer para la anterior semana, pero como hubo eso del paro y hubo tolerancia, así, entonces por eso es que lo he postergado para esta semana. Y tengo entendido que también ya le ha dado el práctico número 2 y creo que el 3, así que eso también vamos a poner fecha para que lo presenten, ¿ya? Bien, entonces el día de hoy vamos a ver otro temita que trata de diseño de secciones sometida a flexión compuesta, ¿ya? Anteriormente habíamos visto nosotros el diseño de secciones, pero sometido a flexión simple, ¿no? Entonces, las secciones compuestas, las secciones sometidas a flexión compuesta, básicamente, aquí te voy a aceptar, básicamente son aquellas en donde, aparte del momento flector que conocemos, aparte de que aparece el momento flector, también aparece un esfuerzo normal, digamos, ¿no? Entonces, ya cuando aparece un esfuerzo normal de compresión o tracción, ya decimos que estamos bajo una flexión compuesta. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a aprender a solucionar ese temita de la flexión compuesta, ¿no es cierto? ¿Y en qué elemento básicamente aparece este fenómeno de flexión compuesta? Pues en los elementos de pórtico, ¿no? En los pórticos, en las barras de pórtico, los elementos de pórtico ya aparece este tipo de fuerzas, que son flexión compuesta, ¿no? Y para solucionar la flexión compuesta vamos a aplicar un teorema muy conocido que es el teorema de Heller, ¿no? Que acá ustedes lo pueden ver, el teorema de Heller, donde el teorema de Heller básicamente dice todo problema de flexión compuesta puede reducirse a uno de flexión simple y trabajarlo como veníamos haciendo nomás, sin más que tomar como momento el que produce el esfuerzo normal, o sea, la fuerza normal, ¿no es cierto?, respecto a la armadura de tracción. Entonces ahorita vamos a aprender a desarrollar este teorema de Heller, pero primero para entender qué método vamos a ocupar o cómo se va a solucionar esto, primeramente hay que entender, y ustedes tienen que entender y tienen que acordarse, porque estoy seguro que esto lo han visto en isostática 2, isostática 1, es del principio de traslación de fuerza. El principio de traslación de fuerza. De ese principio tienen que acordarse para entender lo que vamos a hacer o para entender cómo vamos a solucionar este problema de flexión compuesta. Tienen que acordarse del principio de traslación de fuerza. Y entonces, ¿qué es lo que dice el principio de traslación de fuerza? El principio de traslación de fuerza básicamente dice lo siguiente. Si yo tengo dos puntos, por decirlo, un punto A y un punto B, digamos, ¿no? Por ejemplo. Y yo tengo una fuerza actuando en el punto A, una fuerza P actuando en el punto A. Entonces, esta fuerza yo la puedo trasladar a cualquier punto, a donde yo quiera. Por ejemplo, la puedo trasladar al punto B. Imaginariamente yo la puedo trasladar al punto B. Esta misma fuerza, digamos, si yo quiero imaginariamente, la traslado al punto B, digamos. Procedo a trasladarla al punto B, pero ese traslado tiene que ser acompañado por un sistema nulo. Ya lo vamos a dibujar. Aquí está el punto B, ¿no? Ese traslado tiene que ser acompañado por un sistema nulo. Es decir, acompañado por una fuerza de igual magnitud, pero contra. Acompañado por una fuerza de igual magnitud que la fuerza P, pero contra. Eso me garantiza que este es un sistema nulo, es decir, me garantiza que esta fuerza no está en el punto B, sino está en el punto A, porque imaginariamente la hemos trasladado al punto B.
Obviamente, entre ambas fuerzas, entre ambos puntos, hay una distancia, digamos, ¿no? A esa distancia nosotros denominémosla como distancia E, por decir, ¿no? Entonces, esta fuerza yo la puedo trasladar al punto B, pero ese traslado tiene que ser acompañado por un sistema nulo, y ese sistema nulo es con una fuerza contra de igual magnitud, cosa que garantice, digamos, que es un traslado ficticio, o sea, un traslado imaginario. Pero nosotros cuando lo representamos esto, no lo representamos así, digamos, no le ponemos ahí una fuerza imaginaria contra ni nada de eso, sino que decimos que esta fuerza contra con la posición original del momento, de la fuerza, mejor dicho, con la posición original de la fuerza, me genera una cupla que es un par de fuerzas de sentido opuesto, pero de igual magnitud, ¿no es cierto? Y ustedes saben que toda cupla genera lo que se conoce como un momento, digamos. Entonces, la cupla con la posición original de la fuerza, con la fuerza contra, que es el que genera el sistema nulo, para decir que ese es un traslado imaginario, me va a generar a mí lo que se conoce como un momento, ¿no? Un momento antihorario. Pum, ahí. Ese momento es igual a ¿quién? Es igual a la fuerza por la excentricidad. Entonces, básicamente, si yo quiero trasladar una fuerza a cualquier punto, sea el punto que sea, digamos, la puedo trasladar, imaginariamente se puede trasladar, pero ese traslado tiene que ser acompañado de un momento, que es el que garantiza el sistema nulo, es el que garantiza que ese traslado es ficticio, digamos, ¿no? Que ese traslado, que en realidad esa fuerza no está actuando en el punto S, digamos, que en realidad esa fuerza está actuando en otro punto, y es por eso que se le pone ahí el momento, para decir eso o representar eso, digamos, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean una fuerza acompañada de un momento, ya ustedes saben que ese momento lo que genera es que la posición original de la fuerza no sea ese punto, digamos, sino sea otro punto que nos va a interesar conocerlo. Es decir, si yo veo una fuerza cualquiera, una fuerza P cualquiera, y lo veo que está acompañado con un momento, sea este momento horario o antihorario, desde ya sé que esta no es la posición original de la fuerza. Este momento es el que representa el sistema nulo, que es el que me dice que esta no es la posición original de la fuerza. Y en este caso, yo si quiero conocer la posición original de la fuerza, por ejemplo, tengo que hacer lo siguiente. A ver, coloco la fuerza contra, la fuerza contraria, la fuerza contraria a esta de aquí, obviamente, ahí. Y a continuación veo dónde se tiene que trasladar esta fuerza para que me quede un momento antihorario, digamos. Y yo observo que esta fuerza de aquí, esta fuerza se tiene que trasladar, tengo que ver, ¿no? Si se tiene que trasladar a la derecha o se tiene que trasladar a la izquierda, tal que el giro sea antihorario, como me lo está diciendo aquí el momento. Y entonces yo observo que esta de aquí se tiene que trasladar a la derecha. Dice que su posición original es en un punto a la derecha, cosa que, cosa que este giro, esta cupla, no es a la derecha, ¿no? Porque si yo lo traslado a la derecha, ¿cómo va a ser el giro de la cupla? Va a ser horario, digamos. ¿Se dan cuenta, no? Y este momento es antihorario, entonces ¿hacia dónde se tiene que trasladar en cierta fuerza? ¿Hacia cualquier punto a la izquierda o hacia cualquier punto a la derecha? ¿A dónde sería? A la izquierda, ¿no? Vamos a borrar. Porque si yo la traslado acá a la derecha, a ver, vamos a ver. Si yo la traslado acá a la derecha, ¿cómo sería el giro de la cupla? Pues el giro de la cupla sería un momento horario, ¿no? La cupla entre la contra y la posición original, digamos, sería horario, ¿no? Y no cumplo con que este momento es antihorario, el que yo puse aquí es antihorario, digamos. Entonces, no es hacia la derecha.
¿Hacia dónde? Dice que la posición original de la fuerza es hacia cualquier punto, pero a la izquierda. Porque la posición original, vamos a ver, esta es la fuerza P, ¿no? Porque la posición original de la fuerza con la fuerza. Ahora, me genera esa cupla que está ahí me genera un momento secundario, que es el que garantizar. Entonces, en conclusión, cuando ustedes vean una fuerza acompañada de un momento, tienen que hallar la posición original, el punto original. Yo le pongo, si yo, por ejemplo, le pongo, por ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, le pongo un momento horario, para saber siempre ustedes tienen que hacer esto, ¿no? Para saber a dónde es dónde es el punto de aplicación original de esta fuerza, si es a la izquierda o a la derecha, siempre lo que tienen que hacer es poner la fuerza contra, que es la que garantiza el sistema nulo. Ahí la fuerza contra, y veo dónde se traslada esta, hacia la derecha o la izquierda, tal que se garantice un momento horario, que es el momento que yo tengo acá, ¿no? Entonces, ahí observo que para que me haga la cupla esa que forma esta fuerza opuesta con la posición original, me haga un giro horario, obviamente esta fuerza tiene que trasladar a cualquier punto, a la parte derecha, ¿no es cierto? A cualquier punto a la parte derecha. Entonces ahora esto, esto de aquí me hace un giro horario, digamos. Un giro horario, que es lo que yo tengo originalmente con el momento, digamos, ¿no? Un giro horario. Y obviamente ya para conocer cuál es el punto, digamos, cuál es la posición, como yo sé que el momento es igual a fuerza por distancia, pues entonces yo puedo deducir aquí que la distancia E, digamos, es igual al momento sobre la fuerza, ¿no? Ahí, digámoslo. Y ahí puedo calcular la distancia exacta hacia donde es el punto original de actuación de esta fuerza. Entonces, sabiendo este principio básico, digamos, ya nosotros vamos a poder solucionar este tipo de elementos sometidos a flexión compuesta, ¿no? Cuando hablamos de flexión compuesta, estamos hablando de que puede ser una flexotracción o una flexocompresión, y acá lo tenemos básicamente, ¿no? Acá tenemos los casos de secciones sometidas a una flexión compuesta. Entonces, como yo les decía, cuando hablamos de flexión compuesta, estamos hablando de una fuerza normal, un momento flector acompañado de una fuerza normal. Ahora, esa flexión compuesta puede ser de flexotracción, que es el caso cuando el momento flector está acompañado de una fuerza normal de tracción, o sea, saliente, tracción, de estiramiento, digamos, o una flexocompresión, que es cuando el momento flector está acompañado de una fuerza normal, pero de compresión, ¿no es cierto? De compresión entrante. Entonces, analicemos primero el caso de la flexotracción. Y cuando hablamos de flexotracción, podemos tener nosotros momento positivo o podemos tener momento negativo, digamos, ¿no? La actuación del momento a mí me sirve para ver dónde es que va la armadura principal. Ya sabemos obviamente que la armadura principal siempre va en la parte en la que tracciona el momento, digamos, ¿no? Entonces, cuando el momento es positivo, ya ustedes saben que la armadura principal va en la parte de abajo, que es la parte donde está traccionando el momento, digamos, ¿no? Y cuando el momento es negativo, la armadura principal va en la parte de arriba, que es la parte donde está traccionando el momento, igual, ¿no? Bien, entonces fíjense, vamos a ver primero la flexotracción, el caso de un momento positivo.
Entonces aquí tenemos una fuerza normal de tracción y tenemos un momento positivo. Si mi momento es positivo, desde ya yo sé que mi armadura va a ir abajo, digamos, ¿no? Va a ir en la parte inferior. Y entonces, para aplicar el teorema de Heller, aquí tenemos una vista de perfil, una vista de frente, y una vista de frente, y acá tenemos una vista de perfil de la sección, digamos, ¿no? Y entonces, fíjense que lo que yo les hablaba hace ratito, esta fuerza está acompañada de un momento. Entonces, al estar acompañado de un momento, tengo que ver cuál es la posición. Ya sé, digamos, que este momento lo que me va a generar a mí es un traslado. Entonces, esta fuerza normal, su posición original, el punto de posición original puede estar en la parte de arriba o puede estar en la parte de abajo. A ver, ¿cómo conozco eso? Eso lo conozco de la siguiente manera. Entonces, como yo les decía a ustedes, lo que tenemos que hacer para conocer nosotros eso, inicialmente es poner la fuerza contra. Entonces, como esta es la dirección de esta fuerza, ponemos su contra, digamos. Su fuerza contra, que es hacia allá. Vamos a hacerlo con otro color porque este color no se nota mucho. A ver, con rojo, digamos, ¿no? La fuerza contra que es hacia allá, digamos, hacia allá. Y a continuación veo dónde se tiene que trasladar esta fuerza tal que la posición original con la fuerza contra generen un momento antihorario, como es el que está aquí, digamos. Entonces la pregunta ahora es, ¿dónde es que tengo que trasladar esa fuerza? ¿Será que es en cualquier punto hacia arriba o en cualquier punto hacia abajo? Obviamente aquí ya está la respuesta, pero ¿no? Aquí ya les puse, digamos, hacia dónde se tiene que trasladar. Pero se tiene que trasladar hacia abajo. ¿Y por qué es hacia abajo? Porque, como les mencionaba hace rato, esta posición original con la fuerza contra, tienen que se genera una cupla, obviamente, y tiene que generar el mismo giro antihorario que estaba aquí de momento. Vamos a aceptar a unos cuantos que están llegando retrasados acá, ¿no? Fíjense que esto genera un momento antihorario, que es el momento que yo tengo aquí, digamos. Estas dos van a generar un momento antihorario, ¿no? Ahí. Entonces, ya sé que se tiene que trasladar abajo, digamos, ¿no? Para que genere un momento antihorario. Entonces la tengo ahí abajo y obviamente para que no nos chipemos, aquí yo he hecho todos los casos, ya que se les puede presentar a ustedes. He hecho todos los casos, más de estos casos no van a tener, digamos, ¿no? Pero eso es para que entiendan por qué es que esta fuerza se traslada abajo, digamos, ¿no? Por qué es que esta traslación ocurre en la parte inferior, digamos, ¿no? Bien, entonces una vez ustedes hallan la posición original de la fuerza, que ya sé que es abajo, puedo calcular. Y otra cosa, siempre los esfuerzos internos de normal y de momento siempre están actuando en el centro de gravedad, ¿ya? Los esfuerzos internos actúan en el centro de gravedad de la sección, que en este caso, como es una sección rectangular, está a la mitad, digamos, ¿no? A H medio, ¿no? O sea, aquí está, por eso dice H medio, que es la ubicación de donde actúan los esfuerzos internos. Siempre los esfuerzos internos actúan en el baricentro, digamos, ¿no? Bien, entonces ahora si yo quiero calcular cuál es la distancia que hay desde el baricentro, que es donde estaba actuando esa fuerza interna, hasta su posición original, tengo que dividir el momento sobre la normal, ¿no es cierto? Aquí está la excentricidad que se lo denomina, o la distancia, o la ubicación de esa fuerza, digamos, ¿no? La excentricidad, que es igual al momento sobre la normal. Y ahora, como yo les mencionaba hace ratito, vamos a aplicar nosotros el teorema de Heller, para poder solucionar eso, digamos, ¿no? Este teorema que les menciona acá. Entonces, ahora, a ver, interpretemos el teorema de Heller. A ver, el teorema de Heller dice lo siguiente. Todo problema de flexión compuesta puede reducirse a uno de flexión simple, sin más que tomar como momento el que produce el esfuerzo normal respecto a la armadura de tracción. Entonces, a ver, vamos a interpretar qué quiere decir eso. Lo que quiere decir eso es que yo
esta fuerza normal tengo que trasladarla o reducirla a la armadura de tracción. O sea, ya yo de inicio sabía que la armadura de tracción iba a ir en la parte inferior por la actuación del momento flexor, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, esta fuerza normal tengo que trasladarla al baricentro de la armadura en tracción. Pero ese traslado obviamente me va a generar un momento, porque ya sé que ese traslado es ficticio y al trasladar una fuerza de un punto a otro, ese traslado va con un momento, ¿no? Entonces a continuación lo que tengo que hacer es identificar la distancia que hay desde la fuerza hasta el baricentro de la armadura en tracción, digamos. Y esa distancia está identificada aquí, fíjense. Viene a ser a E sub 0 esta distancia, esta excentricidad E sub 0 de aquí, que era la distancia que había desde el baricentro de la sección hasta el punto de actuación de la fuerza. A esa distancia le quito la mitad de la altura, h medio, porque no olviden que aquí hay h medio, aquí hay h medio, y a eso le sumo el recubrimiento mecánico, el ds, ¿no es cierto? Aquí hay ds, digamos, hay el recubrimiento mecánico, ds, ¿no? Entonces aquí ya he identificado esa distancia que le voy a denominar E', que es la distancia que hay desde la fuerza hasta el baricentro de las armaduras, digamos, ¿no? E'. Bien, entonces aplicando el teorema de Heller, reduzco o traslado esa fuerza normal al centro de gravedad de las armaduras, ahí está, fíjense, y ese traslado viene acompañado con un momento. A ese momento lo voy a denominar momento U', MU', que va a ser igual al producto entre la fuerza y la distancia E', digamos, ¿no? Ahí es antihorario, obviamente, ¿no? Antihorario. Se traslada con un momento antihorario. Y entonces, básicamente, este momento ya nosotros lo podemos resolver con la fórmula de flexión simple que veníamos viendo, el formulario para secciones rectangulares, ¿no? Porque luego lo que se hace es una superposición de efectos, digamos, para el cálculo de armadura, ¿no? Es decir, se analiza por separado la armadura que requiere el momento a flexión simple, digamos, con la fórmula de flexión simple que veníamos ocupando, que ya tenemos un formulario que básicamente es este de acá, digamos, que ya lo hemos visto, formulario para secciones rectangulares sometidas a flexión simple, y le sumamos el efecto de la fuerza normal igual. Es decir, la armadura, la fuerza normal también va a requerir una armadura, digamos. Y directamente la fórmula quedaría de esta manera, ¿no? Sumando la superposición de efectos que estamos realizando, la armadura total va a ser igual a la suma de la armadura que requiere el momento de acá, a flexión simple, más la armadura que requiere la fuerza normal, digamos, ¿no? La fuerza normal que está aquí. Y entonces la fórmula quedaría de esta manera, ¿no? Directamente la armadura que requiere el momento, calculado con los formularios que tenemos, más la armadura que requiere la fuerza normal, que básicamente va a ser calculada con esta fórmula, ¿no? Va a ser igual a la fuerza sobre la tensión, ¿no? En este caso la tensión es la resistencia a tracción del acero disminuido aquí es como aplicándole el coeficiente de minoración, ¿no? Aquí este 0,9 es el coeficiente de minoración phi, digamos. Básicamente esto de acá va a ser, eh, ustedes saben que la fuerza normal es igual a la tensión por el área, ¿no? O tensión es igual a fuerza sobre área, digamos. Entonces aquí yo despejo de aquí despejo yo el área y esto me va a quedar como la fuerza normal sobre la tensión. Pero esta tensión por seguridad obviamente tiene que ser reducida, ¿no? Por un coeficiente de reducción, donde como estamos hablando de tracción, ese coeficiente de reducción es 0,9, digamos.
para esfuerzo de tracción, digamos, 0,9, ¿no? Y es ahí donde sale esta formulita de acá, digamos. Entonces, de esa manera, ¿no? De esa manera lo vamos a trabajar. Y lo mismo sucede, fíjense que el caso que estamos analizando es para una flesotracción, digamos, ¿no? Bajo momento positivo. También podemos tener una flesotracción, pero bajo momento negativo. Y cuando el momento es negativo, ya ustedes saben que la armadura va arriba, ¿no? Eso me produce un momento negativo, me produce que la armadura vaya arriba. Y aquí fíjense que se hace lo mismo, ¿no? Y se hace lo mismo, tenemos que ver la posición original de la fuerza. Entonces, para conocer ustedes la posición original de la fuerza, lo único que tienen que hacer es primeramente colocar la fuerza contra. Colocan la fuerza contra y ven dónde se traslada esta, si arriba o abajo, tal que esa cupla que se genera con la fuerza contra haga un momento horario, ¿no? Un momento horario. Entonces, desde ya sabemos que ese traslado tiene que ser arriba, ¿no? Acá arriba. Igual aquí lo tienen, digamos, ¿no? Aquí tienen eso. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, obviamente, esta cupla que se genera un momento horario, que es el que se tiene que cumplir aquí, ¿no? Un momento horario. Hace un giro horario, digamos, que es el que se tiene que cumplir acá. Y acá la tenemos, ¿no? Y la posición original, desde el baricentro hasta la posición original de la fuerza, ya sabemos que es calculada, la denominamos excentricidad y es calculada como el momento sobre la normal. Identifican la distancia que hay desde esa fuerza hasta el centro de gravedad de las armaduras. Esa distancia la tienen acá. Y luego reducen o trasladan esa fuerza, aplican el teorema de Heller, reducen y trasladan esa fuerza al baricentro y ese traslado viene acompañado con un momento, obviamente, ¿no? Que es el momento prima que tenemos acá, que es igual a la normal por la excentricidad. Lo mismo, ¿no? Y el otro caso es el caso de la flexocompresión, ¿no? Que es decir, un momento con una fuerza normal de compresión. Podemos tener también bajo momento positivo o podemos tener también bajo momento negativo, cualquiera de los dos. Y en todo caso, aquí se tiene que hacer lo mismo, ¿no? Hallan la posición original y luego trasladan esa fuerza al baricentro. Aplican el teorema de Heller y trasladan esa fuerza al centro de gravedad o baricentro de las armaduras, ¿no? Entonces, bajo momento positivo o bajo momento negativo. Solamente estos cuatro casos que le puede presentar a ustedes, ¿ya? Pueden tener flesotracción, fuerza normal de tracción, bajo momento negativo o bajo momento negativo o positivo, y pueden tener una flexocompresión, o sea, una fuerza normal de compresión, bajo momento positivo o bajo momento negativo, igual, ¿no? Entonces, para entender mejor esto, vamos a ver un ejemplo, ya un ejemplo que es tipo examen, digamos, así más o menos le meten el examen. ¿O se acuerdan el ejercicio que yo le di en la primera clase? Ahí también, por ejemplo, les pedí el diseño. Una vez ya hecho el cálculo de los esfuerzos más desfavorables o máximo para la viga de arriba, le pedía que también le realicen el diseño, digamos, el diseño ahí a la viga de arriba, hacer el cálculo de las armaduras requeridas, ¿no? Ese, por ejemplo, también es un caso de flexión compuesta, digamos, ¿no? Creo que salía flexocompresión con momento positivo, creo. Ustedes lo deben tener ahí, digamos. Bien, entonces veamos este ejemplo que está acá. Es tipo examen igual ya, pero eh, para cualquier pórtico, para cualquier diseño de sección de pórtico se hace lo mismo, ¿ya? Lo que puede cambiar simplemente es la estructura y todo eso, pero así él no se los complica tanto en el tema de pórtico, incluso a veces da directo, ya directamente le pone la fuerza normal, su valor, y el momento su valor, digamos, para que ya hagan el diseño. Pero por ejemplo, este ejemplo de acá, que dice lo siguiente. Para el siguiente pórtico mostrado en la figura se pide calcular las armaduras para la sección AA. Entonces fíjense que él ya me da un punto en específico, donde quiere que yo haga el cálculo.
Armadura necesaria para resistir las tensiones normales. Se conoce que la resistencia del hormigón es de 210 kilos por centímetro cuadrado y la resistencia del acero es de 5000 kilos por centímetro cuadrado. Nota, me dice que desprecie el peso propio. Dice que no tome en cuenta el peso propio. ¿Ya? Entonces aquí me da un pórtico básicamente conformado de dos barras, dos elementos, uno horizontal acá y uno inclinado aquí, ¿no? Dice que la sección de esos elementos es de 25 por 60, o sea, son secciones rectangulares de una base de 25 y una altura de 60, ¿no? Este pórtico va a estar sometido a una fuerza puntual aplicado a 90 grados con respecto a esta barra inclinada, muerta de 15 toneladas y viva de 12.5 toneladas. Y me está pidiendo que yo haga el diseño para esta sección AA, o sea, para el punto AA, digamos, ¿no? Que ahí me da la coordenada de dónde se aplica esos puntos, etc. Bien, entonces los pasos son los mismos que veníamos realizando. Primeramente tengo que obtener yo la carga de diseño, ¿no es cierto? Y la carga de diseño es obviamente la carga mayorada bajo los coeficientes de mayoración que me da la normativa, que es 1.2 para carga muerta y 1.6 para carga viva, ¿no? Aquí, entonces la carga de diseño o la carga mayorada o la carga última, como la quieran llamar, me da de 38 toneladas. Bien, entonces a continuación proceden a hacer isostáticas. Es decir, tienen que calcular inicialmente reacciones de apoyo. Acá tenemos un apoyo fijo y acá tenemos un apoyo móvil, ¿no? El apoyo fijo tiene dos reacciones, una vertical y una horizontal, y apoyo móvil una sola reacción, ¿no? Entonces, como aquí tenemos una fuerza inclinada, tenemos obviamente que llevarla, que representar esa fuerza en ejes globales, es decir, en ejes verticales y en ejes horizontales. Es por eso que tenemos que calcular sus resultantes globales, ¿no? Vertical y horizontal. Y entonces, para aquello tengo que ver el ángulo, ¿no? El ángulo. En este caso yo lo voy a trabajar con respecto al ángulo horizontal, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que calcular, lo voy a trabajar con respecto al ángulo de inclinación de este horizontal de aquí y entonces aplico geometría, ¿no? Trigonometría y calculamos obviamente ese ángulo de ahí. Entonces vamos a decir, la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que es 2.6, sobre el cateto adyacente, que es 4.5, ¿no? Y ese ángulo me da 30 grados, fíjense. Esos 30 grados sabemos obviamente que se repite también acá, ¿no? En la horizontal. La inclinación es la misma que tenemos aquí y como este está con la horizontal, este también con la horizontal, digamos. Y como todo esto era 90, entonces obviamente 90 menos 30, el ángulo de la horizontal con respecto a la fuerza inclinada me queda 60 grados, ¿no? Entonces a continuación ustedes ya calculan las componentes, ¿no? Entonces esto va a ser, la componente horizontal va a ser 38, que es la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, ¿no? Y les da esto de acá. Y la vertical es 38 por el seno del ángulo. Recuerden, obviamente, esto ya lo deberían saber, pero recuerden que la fuerza, la componente que está con el ángulo, siempre es coseno, ¿no? Para hacerlo de manera más rápida, la componente que está con el ángulo siempre es coseno, ¿no? Y la componente que no está con el ángulo, en este caso la vertical, siempre es seno, ¿no? La componente que no está con el ángulo siempre es seno, ¿no? Y entonces calculan ambas componentes y luego proceden a calcular las reacciones de apoyo, ¿no? Calculan las dos reacciones de acá y calculan la de acá, digamos. Y luego proceden a trazar los diagramas, ¿no? En este caso los diagramas que me interesan son los diagramas normales y los diagramas de momento, ¿no? Y trazando los diagramas normales, el diagrama me da de esta forma, ¿no? Por eso es que ustedes tienen que hacer recuerdo isostática, ¿no? Porque aquí no le pueden pelar, digamos. A la mayoría, el 90% le pela acá, digamos. No saben calcular bien sus esfuerzos internos y es por eso que fallan en el examen, digamos, ¿no? Porque si le pelan aquí, ya lo demás no va a estar bien, pues, ¿no? Es primordial saber calcular bien las fuerzas internas, ¿no? Entonces, diagrama de normal y diagrama de momento. Entonces, fíjense que el momento en ese punto en específico que a mí me pedía, que era obviamente aquí,
me sale este valor de acá, ¿no? 42.3 toneladas metro. Y además de ya sé que es un momento positivo. Y la normal en esta barra es obviamente uniforme así, y fíjense que va a ser una normal, como me lo dice el diagrama, de compresión, porque es un diagrama normal negativo, ¿no? Son normales de compresión. Ustedes pueden apoyarse en un programa diagramador igual para no pelarle en esto, ¿no? Ya las calculadoras tienen este programita. Ya, entonces ya hemos identificado para el punto en análisis, que es este de acá, ya hemos identificado nosotros lo que viene a ser la fuerza normal, que me sale un 19 toneladas, digamos, su magnitud de 19 toneladas, y ya hemos identificado, fíjense que una fuerza normal de compresión, de acuerdo al diagrama, es una fuerza normal negativa, desde ya sé que es de compresión, y el momento flector también lo he identificado ya, y es un momento flector positivo, cuya magnitud es de 42.3, ¿no? Entonces, finalmente, la sección me va a quedar de esta manera, ¿no? Los esfuerzos internos actuando en esa sección AA, ya sé que es de 25 por 60, porque acá el problema, el dato me dijo, es una sección rectangular, base 25 y altura 60. Y entonces el momento, como lo dice el diagrama, es positivo. El momento positivo actúa de esta manera. Desde ya sé que la armadura, para resistir la tracción que impone el momento, va a ir en la parte inferior. Y la fuerza normal es de compresión, ¿no? Cuya magnitud es 19 toneladas. ¿No? Esta información me lo da el diagrama, diagrama de normales y diagrama de momento. Entonces es una flexocompresión sometida a momento negativo. Es una flexocompresión bajo momento negativo. Entonces, si yo me vengo acá, busco la flexocompresión y busco el momento negativo. Positivo, perdón. Es una flexocompresión bajo momento positivo, ¿no? Flexocompresión bajo momento positivo. Entonces vengo acá y lo busco, ¿no? Está acá, está. Aquí. Entonces básicamente esto es lo que voy a ocupar, y aquí ya la tengo directamente la fórmula. Y fíjense otra cosa, ¿no? Que me olvidé mencionarle yo a ustedes acá. Cuando ya se trata de compresión, fíjense que la armadura que requiere por la fuerza normal resta. O sea, se resta a la armadura que se requiere por la tracción que impone el momento. Y esa resta se da porque obviamente una compresión es favorable para el hormigón, digamos. Una compresión es algo favorable para el hormigón. Entonces aquí nosotros, esta armadura que está acá, que es la que va a ser calculada por el momento, por la flexión simple, por la tracción que impone el momento flector, digamos en este caso positivo, se tiene que restar o se resta a la fuerza, a la armadura que genera la fuerza normal, que en este caso es de compresión. Así como lo ven acá, por eso acá es una resta. Ya cuando la fuerza normal es de compresión, en vez de sumar ya es una resta, ¿no? Y eso se da porque este efecto más bien es favorable al hormigón, digamos, ¿no? Porque ustedes saben que el hormigón es un material que le gusta que lo compriman, tiene alta resistencia a la compresión, pero no le gusta que lo traccionen, baja resistencia a la tracción. Entonces, si el hormigón se encuentra comprimido, hay una fuerza que lo comprime, más bien eso es favorable para él, digamos, ¿no? Más bien le favorece, por eso seguramente ustedes ya deben estar llevando hormigón pretensado. Realmente ven ustedes que cuando ya al hormigón se le impone una fuerza de compresión, que eso es lo que hace la pretensión en el pretensado, ya no es necesario colocarle armadura de refuerzo, digamos, porque al imponer una fuerza de compresión al hormigón con el pretensado, ahí está garantizando que las fuerzas de tracción no se van a desarrollar, digamos, ¿no? No se desarrollan, y entonces el hormigón resiste ya por sí solo, puede resistir porque la compresión sí la resiste, ¿no?
Entonces ya no es necesario colocarle refuerzo, acero de refuerzo, ¿no? Entonces acá es lo mismo, ¿no? Acá el efecto de una fuerza de compresión es más bien favorable para el hormigón. Es por eso que acá cuando ya hablamos de compresión es una resta, ¿no? Se le resta en ambas compresiones, ¿no? Digo, aquí igual, fíjense. Sin embargo, cuando ya la fuerza normal es de tracción, como en este caso, ahí más bien se le suma porque va a requerir más, digamos, porque ya eso es de tracción, es no favorable o desfavorable para el hormigón. ¿No? Y entonces, como ya hemos identificado que tenemos este caso de acá, flexocompresión era, ¿no? Flexocompresión, momento positivo, básicamente el esquema va a ser este, ¿no? Acá ya ustedes lo tienen todo dibujado el esquema, aplicado el teorema de Heller, y es nada más representarlo acá, digamos. Incluso tienen ubicada ya la distancia que hay desde la fuerza hasta el baricentro de las armaduras, el E', que es con esta fórmula que ustedes ven acá, y entonces únicamente lo que hacemos es calcularlo, ¿no? Ahí vamos a tener el E', que lo sacan ustedes con la fórmula que está ahí. Recubrimiento mecánico, ya sabemos que tenemos que adoptarlo de inicio. A 6 centímetros adoptamos, digamos, ese criterio. Pueden decir el 10% de la altura o con el criterio del momento, ¿no? Que yo les expliqué en la primera clase acá, digamos, o el 10% de la altura, digamos, para adoptar de inicio el recubrimiento mecánico, ¿no? 6 centímetros. Con eso podemos calcular la altura útil, va a ser la altura menos el recubrimiento, ¿no? Y entonces, fíjense que vemos la posición original de la fuerza, calculamos su distancia del baricentro, es prima, aplicamos la fórmula que yo les acabo de mostrar ahorita, donde me va a botar la distancia que hay desde la fuerza hasta el baricentro de las armaduras, y luego traslado esa fuerza al baricentro, ¿no? Ese traslado me va a generar un nuevo momento, que es el momento mu', que va a ser igual a la fuerza normal por esa excentricidad prima, ¿no? Que fíjense que me sale 2.47 metros, ¿no? Aplicando la formulita que me da esta distancia de aquí a acá. Muy bien, entonces el nuevo momento mu' me sale 46.93 toneladas metros. Es bajo ese momento que yo voy a realizar el diseño a flexión simple. Fórmula a ocupar que me va a dar finalmente la armadura total es esta de aquí, ¿no? Que está ahí directamente ya. Acá, ¿no? Va a ser igual a la armadura que genera el momento a flexión simple, menos, como es una fuerza normal de compresión, menos la armadura que genera la fuerza normal, calculada con esta fórmula, ¿no? Bien, entonces primeramente calculemos la armadura que requiere el momento a flexión simple. ¿Cuál momento? Aquí no se van a confundir, ¿no? El momento para el cual se hace el diseño es el momento que generó el traslado, ¿ya? No es el momento inicial, digamos, que me dio el diagrama a mí, sino es el momento que generó el traslado aplicando el teorema de Heller, ¿no? Este de acá. ¿No? Bien, entonces ahora ustedes ya conocen, saben cómo hacer esto porque tienen que aplicar el formulario para secciones rectangulares, lo pueden hacer por ecuaciones, haciéndolo aquí, por ejemplo, yo lo hice por ecuaciones y calculé eso, ¿no? Primero se tiene que calcular la altura límite del eje neutro, luego calculan el momento de referencia límite, que nos da este valor de acá, 31.38 toneladas metros, aquí lo tengo en kilos por centímetro, pero acá hago la conversión respectiva, y luego con ese momento límite veo en qué caso me encuentro, ¿no? Porque ahí es lo que les dice el formulario acá a ustedes, ¿no? Primero el momento límite, que seguramente si han hecho ustedes la deducción o han estudiado el documento que les mencioné la primera vez, la primera ayudantía, que es donde hacemos la deducción de estas fórmulas, saben a qué se refiere cada uno, ¿no? Momento límite, que es el momento que garantiza que el acero va a tener una deformación por lo menos igual a 5 por 1000 o 0,05 para que la falla de esta sección sea
garantizada dúctil. Y una vez calculan el momento límite, como paso número 2, proceden a ver en qué caso estoy, ¿no? Primer caso, si es mayor al momento último, no necesito armadura de compresión, directamente con esta ecuación calculo esto y con esta otra calculo esto, ¿no? La armadura requerida. Segundo caso, si el momento límite es menor al momento último, ahí sí necesito armadura comprimida, porque si yo no le pongo armadura comprimida que ayude al hormigón en compresión, directamente ahí la falla no se va a garantizar que sea dúctil, sino que la falla va a ser frágil. Y eso es lo que no se quiere lograr, como han visto ustedes. Y entonces ahí lo que hay que hacer es calcular armadura comprimida que ayude al hormigón en compresión, ¿no? Cosa que se garantice que la altura del eje neutro es como mínimo el al límite que está acá, ¿no? El al límite, digamos. Para que el acero tenga una deformación de 5 por 1000 mínimamente. Entonces con esta ecuación calculamos A' y con esta otra A' que es la armadura de compresión y con esta otra la armadura principal en tracción, ¿no? Y es básicamente lo que hemos hecho acá, ¿no? Fíjense, ya identifiqué que el límite, el momento límite es menor al momento de diseño, que es este. Entonces tengo yo caso número 2. Al tener caso número 2, necesito armadura comprimida. Entonces aplican la primera ecuación que les acabo de mencionar hace ratito y calculan A', que le sale este valor. Aplican la segunda ecuación, que es esta, que está en el formulario, y calculan la armadura principal en tracción, que precisamente es esta la armadura que ustedes ven aquí, ¿no? Que es la que me generó el momento a flexión simple, ¿no? Este momento de diseño de acá. Una vez ya calculan la armadura que le generó el momento a flexión simple con las fórmulas conocidas que tienen en su formulario, a continuación podemos ya llegar a aplicar esta fórmula de armadura total, ya considerando la fuerza normal igual, ¿no? Entonces vamos a tener esta armadura de aquí, que son el valor que me dio acá, menos, porque es una fuerza normal de compresión. La fuerza normal dice que cuyo valor es de 19 sobre 0.9 por Fy, ¿no? Y Fy es la fuerza, la fuerza atracción, la tensión atracción, la resistencia a tracción desde la 0, 5000, digamos. Es dato del problema. Y ahí tienen la armadura que finalmente vamos a colocar, ¿no? Tomando en cuenta ambos efectos, tomando en cuenta el efecto de la flexión del momento flector y el efecto de la fuerza normal, ¿no? Acá está, ¿no? El valor. Bien, luego, como han visto ustedes, tienen que calcular o tienen que comparar esta armadura calculada con una armadura mínima, ¿no? Armadura mínima, que es el mayor de estas dos expresiones, ¿no? O este de acá o este de aquí. Entonces hacen el cálculo respectivo y el mayor lo toman como armadura mínima. Y entonces esa armadura mínima se tiene que comparar con la armadura calculada, ¿no? Entonces piensen ustedes que aquí está correcto, ¿no? Este valor es menor al de acá, digamos. Entonces está correcto, ok. Si este valor fuera mayor al de acá, ya saben que adoptan como armadura a colocar la mínima, digamos, ¿no? Si es que este valor fuera mayor al de acá. En este caso es menor, está correcto. Vamos con la armadura de percha, que también es una armadura mínima, pero en la parte comprimida, en la parte de compresión, digamos. Y la armadura de percha es el 30% de la armadura mínima, ¿no? Como habían visto ustedes. Ahora, esa armadura de percha se compara con la armadura comprimida que le vamos a colocar, porque la armadura de percha es el mismo criterio que la armadura mínima, ¿no? La armadura de percha es una armadura mínima, pero en la parte comprimida, digamos. Entonces yo lo tengo que comparar con la armadura comprimida que yo he calculado acá, digamos. Entonces en este caso está correcto, pero imagínense ustedes que este de acá les hubiera salido a ustedes, qué sé yo, digamos, 0.8, por ejemplo. Entonces yo calculaba mi armadura de percha que me salía esto y yo decía que esto es mayor a 1.134, es mayor a 0.8, que es la armadura que digamos que me dio el cálculo
como armadura de compresión, el A'. Entonces, esto no puede suceder porque esta es una armadura mínima en la parte de compresión. Entonces, yo directamente adopto como armadura a colocar en la parte comprimida la de percha, que serían los 1.134. ¿Ya? Entonces, ya saben, bajo ningún motivo esa armadura de percha puede ser menor a la armadura mínima en compresión. Obviamente, cuando sale caso 1 que no se necesita armadura comprimida resistente, esa armadura A', ¿cuánto es? Como no se necesita es cero, digamos. O sea, no hay, digamos. Por eso que cuando se calcula la armadura de percha se dice armadura de percha mayor a cero, digamos, ¿no? O sea, cuando sale caso 1 que no necesita armadura de compresión resistente, digamos, es cero. Por eso ahí se coloca la de percha. Pero ya cuando se necesita, ya tengo un valor, digamos. Y ese valor también tengo que compararlo con la... Ya. Luego armadura de piel, ¿no? Que es una armadura que va en la parte media, que se coloca cuando las vigas son de gran altura. Armadura de piel, ¿no? Que entonces como nuestra sección es de 60, saben ustedes que cuando la sección tiene una altura mayor o igual a 60 centímetros, hay que colocar armadura de piel. Y esta armadura de piel se estima con esta expresión, ¿no? 0,5 por 1000 por la base por la altura. Y acá la tenemos, ¿no? Bien, y luego una vez ya tienen el cálculo de toda su área de armadura necesaria, tracción, compresión y piel, proceden a calcular la cantidad de barra que van a usar, ¿no? Con esta formulita ya pueden estimar eso. Seguramente ya han estado practicando y esto ya no es complicación para ustedes, digamos, ¿no? Y entonces proceden a ver la cantidad de barras que van a colocar, ¿no? Por ejemplo, para 18.05 centímetros cuadrados, yo voy a colocar 6 barras de 20. Ya aquí no es 25, aquí es 20. 6 barras de 20, digamos, ¿no? Para la de compresión 691, yo he estimado 2 barras de 16 más una de 20, ¿no? Ya saben ustedes que la armadura a colocar tiene que ser, tiene que ser, tiene que aproximarse al valor de la armadura requerida, digamos. Siempre tiene que ser un poquito mayor, pero aproximarse a este valor por economía, ¿no? No con mucha diferencia, digamos, ¿no? Bien. Entonces, para la de piel, dos fierros de 8 por cara, ¿no? 1 centímetro cuadrado. Y la requerida era esta, ¿no? 0,75. Listo, una vez que ya tienen ustedes la cantidad de barras que van a colocar, a continuación ven la distribución, ¿no? La distribución del acero, digamos. Para las 6 barras de 20, yo he visto que la distribución correcta es cuando pongo 4 en una fila y 2 en otra fila, ¿no? Eso por un tema de separación, digamos. Siempre lo más ideal es que las 6 barras de 20 vayan en una sola fila, digamos. O sea, en esta fila las 6 barras de 20. Pero sin embargo, si ustedes colocan las 6 barras de 20 en esta fila y calculan la separación entre barras, seguramente que van a observar que no les cumple, digamos, porque dice que esta separación que o hay entre las barras tiene que garantizarse que sea mayor a una separación mínima, digamos, donde la separación mínima es el mayor entre estos dos valores, digamos, o 2.5 centímetros o el diámetro de la barra mayor, digamos, ¿no? Aquí el diámetro de mi barra mayor, como todas son de 20, sería 20 milímetros o 2 centímetros, ¿no? Entonces adoptamos el mayor de estos dos, 2.5 en este caso, ¿no? Y calculamos la separación real, digamos, ¿no? La separación real va a ser igual a la base aquí, ¿cuánto era? La base acá era 25, ¿no? 25, digamos. 25 y ya el recubrimiento libre siempre es 2 centímetros, como ustedes han visto. O sea, este recubrimiento que hay desde el borde de la sección a donde inicia el acero, ¿no? El acero, el primer acero con que nos vamos a topar nosotros es el estribo, ¿no? El estribo. El estribo diseñado o dado para resistir el esfuerzo cortante, que todavía no estamos haciendo su diseño. 2 centímetros, ¿no?
de recubrimiento libre. El diámetro del estribo, como no lo conocemos, pero se lo adoptan. Vamos a adoptar un fierro de 8, digamos, de 8 milímetros. Un phi de 8, ¿no? 8 milímetros o 0.8 centímetros. Se adopta siempre 8 milímetros. Porque generalmente ese estribo va con diámetro 6 milímetros, 8 milímetros o 10 milímetros. Entonces adoptamos un fierro de 8. ¿Ya? 0.8, digamos. 25, 2, 0.8, 0.8. Listo, entonces ahora yo quiero obtener la separación real, entonces con esta ecuación de acá la obtengo, ¿no? Va a ser igual a los 25 centímetros de base menos, le quito los dos bordes de acá, 2.8 hasta donde comienzan las barras que están con negro, 2.8 acá y 2.8 acá, entonces sería menos 2 por 2.8 menos las 4 barras que son de 20 milímetros o 2 centímetros, le quito los diámetros de las 4 barras, menos 4 por 2 centímetros, 4 porque son 4, y eso lo divido entre el número de espacios, ¿no? 1, 2, 3, 3 espacios. Fíjense que eso me da 3.8 centímetros. Entonces, en este caso, 3.8 mayor a 2.5, ok, digo, ¿no? Me cumple. Está correcto. Pero si ustedes, digamos, colocan las 6 barras de 20 en una sola fila, todas, seguramente que esta separación real les va a dar menor, ¿no? Les va a dar menor a 2.5. Y ahí ya ustedes, cuando les da menor a 2.5, ya tienen que ver otra opción, digamos. Y la otra opción es esta, 4 en una primera fila y 2 en una segunda, digamos. ¿Ya? Y finalmente, el detalle es este, ¿no? El detalle de la sección. Hacemos un detalle final. 6 barras de 20 aquí. La barra de compresión en la parte opuesta, que yo había identificado que son 2 fierros de 16 y uno de 20, ¿no? O sea, 2 fierros de 16 que son los que van acá en la esquina. Y el de 20 ahí en el medio, ¿no? Y la de piel, ¿no? 2 fierros de 8 por cara, en la parte media, ¿no? Uniforme en la parte media. Ahí, ¿no? Bien, entonces este es un ejemplo y como les digo, para cualquier pórtico que ustedes tengan, tienen que hacer eso, ¿no? Tienen que ver cuál es la normal que le llega al punto donde van a hacer el diseño. Generalmente el ingeniero les pregunta un punto en específico para que realicen el diseño. Ustedes llevaron un ejercicio que yo les di, que era un pórtico así, ¿no? Sí, creo que ahí pueden ustedes también realizar el diseño de eso, digamos, porque también les pidió el diseño. El, el- la pregunta que yo le di era la número 1, la número 2 era realizar el diseño, digamos, creo que era algo así, ¿no? Creo que era algo así. Acá no, había una normal y una de viento y una gravitacional, ¿no? Muerta y viva, aquí. Así era, ¿no? G y P, digamos, distribuida en la viga horizontal de arriba. Entonces, seguramente que ustedes han hecho su diagrama de momento, han hecho su diagrama de momento y de normal, ¿no? Han hecho su diagrama de momento y normal y seguramente que aquí, de todos los estados que han hecho ustedes, seguramente que les ha dado un momento máximo. ¿Qué más? Y seguramente que eso es eso en cuanto a la flexión, ¿no? Y seguramente que también han tenido fuerzas normales, diagramas normales, tanto de compresión como de tracción para esta barra, ¿no? Han tenido seguramente la normal de compresión y la normal de tracción. A ver, ahora yo les pregunto a ustedes, digamos, si a mí me pide el diseño de eso,
Ya, el momento está, digamos, que es el máximo que está ahí, pero ¿bajo cuál normal voy a hacer el diseño? ¿Cuál es lo más desfavorable? ¿Hacerlo bajo la normal de compresión o bajo la normal de tracción? La normal de tracción. Correcto, ¿no? ¿Por qué la normal de tracción? A ver, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? Es que ¿Cuál es- cuando es normal de compresión, esta le favorece al hormigón y cuando es de tracción, se incrementa el fierro. Correcto, porque ya vieron ustedes que cuando es normal de compresión, más es favorable para el hormigón, o sea, le resta armadura a la tracción del momento, le resta armadura. En cambio, cuando es de tracción, es desfavorable, más bien le suma armadura a la tracción del momento, ¿no? Entonces, si a mí me piden diseñar la viga horizontal bajo la situación más desfavorable, pues yo tengo que usar el momento flector máximo que me dio haciendo los estados de carga respectivos que han hecho y la normal de tracción, siempre, porque la normal de tracción es la que suma a la armadura de tracción que genera el momento. En cambio, la de compresión es un efecto favorable. La de compresión más bien resta armadura, ¿no? Al momento máximo. ¿Ya? Ahí como número dos, a usted le pedí hacer el diseño de esta viga horizontal aquí, digamos, para el efecto más favorable. Entonces ya ustedes pueden hacer ese diseño, ¿no? Buenos días, Fabio. Una consulta. En lo que son esas, la normal de tracción y de compresión, ¿serían el mismo valor, pues, no? No sé O cómo estoy ustedes lo han hecho, seguramente que les ha salido el mismo valor o no sé cómo les habrá salido, pues, ¿no? Y sale el mismo valor. Sale el mismo valor, ¿no? Pero el efecto más favorable es hacer el diseño del momento normal. Y Porque, Fabio, una consulta más. En este caso, en este pórtico que estás mostrando ahorita vos, ¿no? En lo que es en lo que es en el diagrama de envolventes, vos nos dijiste que hay que hacer un lado sí, un lado no, un lado sí, un lado no, ¿no? ¿No es? ajá, Ahora, en este caso que solamente tenemos la carga distribuida ahí en la viga, en la viga vertical, en la viga horizontal, ¿no? ujú. Ya no haríamos eso, pues, ¿no? Directamente sería un solo diagrama, pues, ¿no? Un Claro, diagrama con, es el estado completo, ¿no? O sea, cuando vos tenés un tramo nomás, donde está actuando tanto carga, la carga viva, digamos, tanto carga viva como carga muerta, tu estado es el completo directamente, el estado pleno, digamos. Y ¿cuándo es que te va a generar tres estados? Es cuando tengas más de dos tramos, digamos, dos o más tramos. Cuando vos tenés dos o más tramos donde actúan esas cargas, ya ahí vos decís, en este tramo sí, en el otro tramo no, digamos. El siguiente estado va a ser en el que no cargué, lo cargo ahora con carga viva y en el otro ya lo descargo. Y el estado número 3 va a ser el estado completo, digamos, ¿no? Ese es cuando vos tenés más de dos tramos, dos o más tramos, digamos. Pero en este caso, la carga distribuida, muerta y viva, más que todo la viva, ¿no? Porque es la viva la carga viva la que me genera esos estados de carga. Solamente lo tengo en un tramo, digamos, que es el tramo horizontal de acá. Entonces ahí solamente es un solo estado de carga, que es el estado pleno, digamos, de carga. ¿Ya? gracias, Fabio. Ya. ¿Listo? ¿En alguna otra pregunta que tengan? Yo voy a, Eh, paralelamente al Classroom, les voy a subir también, les voy a ir subiendo el avance de vigas T, ya para que ustedes lo vayan viendo. Acá están las deducciones para las vigas T y para que lo vayan viendo, obviamente, y vayan entendiendo. Y lo vamos a ver la otra ayudantía, obviamente, pero para que vayan teniendo idea, ¿no? ¿Qué iba a preguntar? Fabio, yo tengo una duda, pero es más teórica. Ya. Bueno, no le entendí muy bien al ingeniero la parte de las armaduras de piel. ¿Estas se colocan por el tema de la retracción del hormigón o cuál es el motivo de las armaduras de piel? Así por favor me puede explicar. Ya, lo que pasa es que cuando vos tenés una viga, una sección alta, digamos, incluso la normativa A6 recién empieza a considerar armadura de piel cuando la altura de la viga es mayor a 90, digamos, ahí recién empieza a considerar, pero en la práctica real, en lo que se realiza, ya secciones de gran altura se consideran arriba de 60, incluso ustedes se han visto en alguna hora
siempre le ponen una armadura en la parte media, así se baja la altura de la vista, digamos. Y eso es porque en la parte media, cuando la sección es de gran altura, cuando la sección es un poco esbelta, digamos, así de gran altura y delgada, aquí en la parte media empiezan a aparecer lo que se conoce como esfuerzo parásito, digamos, o sea, esfuerzo de pequeña magnitud, pero que generan una cierta tracción y empiezan a aparecer fisuras aquí en la parte media, digamos, en la parte del media, en la parte del medio, ¿no? Empiezan a manifestarse pequeñas fisuras, digamos. O sea, eso es porque están apareciendo debido a varios motivos, ¿no? Debido al motivo de que esto es una sección esbelta, digamos, o sea, de gran altura y pequeña y delgada, porque las bases son pequeñas generalmente. Y entonces cuando vos tenés una sección esbelta, al menos de hormigón, en la parte del medio empiezan a aparecer, esto se conoce como esfuerzo parásito, o sea, esfuerzos que no estaban considerados, pero que aparecen, digamos, y empiezan a fisurarte esa parte media, digamos. Y entonces, eso provoca que para coser esta fisura o para que no se generen estas fisuras, digamos, es por eso que se coloca, que generalmente esos esfuerzos son de pequeña magnitud, digamos, son esfuerzos que no te van a generar la falla de la estructura, pero sí te van a generar fisuras ahí en la parte del medio. Entonces, para considerar eso, para tomar en cuenta en algo en eso, ya se colocan armaduras que tomen en cuenta eso, pues, ¿no? Armadura de piel que se conoce, digamos. Es más que todo por la esbeltez que pueda tener la sección, digamos, ¿no? Por la esbeltez que genera eso, ¿no? La afluencia también puede ser un factor, puede ser también, ¿no? Porque con el tiempo, con la afluencia y el cansancio del hormigón, se va perdiendo las capacidades mecánicas y obviamente eso queda aún más débil, ¿no? De lo que ya estaba. Pero es por eso, digamos, por la gran altura que tiene la sección y porque pasa a ser esbelta y porque ahí en la parte media van apareciendo esos pequeños esfuerzos, digamos, ¿no? Y es para tomar en cuenta eso es que se coloca esa armadura, digamos. ¿Ya? Listo, Fabio, muchas gracias. Una consulta auxiliar, disculpe, el ingeniero aún no le dio tipo fecha de examen. Tipo de fecha de examen, no, él les dice, él les avisa una semana o 2 semanas antes, él fija fecha, digamos. Él a usted le fija unas 2 semanas antes, le fija fecha de examen. Le dice, el 15 de diciembre, por ejemplo, tenemos nuestro primer parcial, pero él le dice ya. Lo que tienen que hacer ustedes es ir estudiando porque hay veces que él dice, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? El 15 de diciembre, el primer examen y a la semana, el 22, vamos a dar el segundo examen y ya con eso acabamos, digamos. Así él dice, por eso es que ustedes, digamos, no se confíen si es que todavía no han dado primer parcial, sino que tienen que ir estudiando, ¿verdad? A veces lo hace así o a veces da una gran diferencia entre ambos, digamos, ¿no? Primero toma un examen y luego después de un mes toma otro, digamos, pero no hay que confiarse, ¿no? Pero no ha dicho nada, todavía no les ha dicho nada a ustedes, ¿no? Ni a mí me ha dicho nada tampoco de examen, ni a ustedes tampoco. Así que, pero ustedes tienen que ir estudiando. ¿Ya? Bien, si no tienen más dudas, más preguntas, voy a pasarle el código de Classroom al grupo para que presenten el práctico número 1, ¿no? Práctico número 1, alístenlo, si es que no lo tienen, sáquenle foto a lo que han hecho y preséntenlo en PDF, ¿no? Háganlo PDF con el CAN Scanner. Disculpe, auxiliar, y para el práctico 2 y 3 sería para después, ¿no? Práctico 2 y 3, pues después nomás. Yo voy a avisar la fecha igual para el práctico 2 y 3. Este material igual lo voy a subir a Classroom. Ya todo este material que hemos estado avanzando, más ejercicio extra, igual que yo he hecho, lo voy a subir a Classroom para que ustedes vayan estudiando. Ya, Ya, gracias. ahí vamos a quedar, jóvenes. No hay más duda, más preguntas y lo vamos a dejar a cualquier cosa. Yo ahorita les paso el código, ¿ya? Fabio, disculpa. Ujú. Serían dos prácticos, ¿no? Uno el del ingeniero y vos no diste, creo que otro.
Sí, ese más preséntenlo ya, ese más ejercicio que yo les di, preséntenlo a ver y voy a ver si han hecho bien. Y la otra ayudantía ya les digo si están fallando o lo han hecho bien, ¿verdad? Y también va a tener su puntuación extra, pues. Así que ese más preséntenlo. Ese ejercicio más añádanlo ahí, el que dimos la primera clase.